Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. Hermanas y hermanos, qué gusto verles, qué gusto estar con ustedes en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa, como de costumbre, lleno de la presencia de Dios, colmado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a estar hablando de algo que es supremamente importante y ojalá que lo podamos creer, porque si lo creemos, vamos a ser las personas más dichosas de esta creación de Dios. Pero antes de hacer eso, yo quisiera pues que nos pusiéramos en la presencia de Dios, que comenzáramos este programa como se debe, con una oración. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. Gracias, oh Dios, por este día que tú nos das. Gracias por sus altas y por sus bajas. Porque cuando estamos en las situaciones altas, las situaciones placenteras, las situaciones de bonanza, Señor, podemos darnos cuenta de tus muchas bendiciones por lo mucho que nos amas. Y te damos gracias, Señor, porque constantemente nos bendices, constantemente, Señor, manifiestas tu amor en su plenitud por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque nunca te cansas de amarnos, porque eterna es tu misericordia, porque siempre estás a nuestro lado, porque siempre nos diriges, nos impulsas, nos animas con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por la presencia de Jesús en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque sin Él no habría esperanza para nosotros, no habría vida nueva para nosotros, no habría razón de existir para nosotros. Yo te doy gracias por Jesús, ese regalo precioso, ese regalo fabuloso que tú nos has dado, Señor, y que nos sigues dando en cada Eucaristía. Yo te pido, Señor, que bendigas a este hijo tuyo que está escuchando estas palabras. Bendícelo, Señor, llénalo de ti, mi Dios, que él pueda experimentar tu presencia, tu poder transformador, tu vida dentro de él, que lo levanta, que lo sana, que lo libera, que lo salva. Te pido por esta hija, Señor, que tanto necesita de ti y que tú bien sabes sus dolores, sus tristezas, sus amarguras. Colma su corazón como colmaste el corazón de María Santísima, de tu santa paz, de tu santo gozo. Que ella también pueda decir de esto lo profundo de su ser: mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Gracias, Señor, porque tu amor nunca cesa, porque tu amor nunca deja de existir. Porque tu amor es dádiva total y completa a los seres amados que somos nosotros, mi Dios. Infunde, mi Dios, la plenitud de tu amor en cada uno de tus hijos, en cada uno de nosotros, y que nosotros, con el amor que viene de ti, podamos dar a manos llenas ese amor a nuestros hermanos, especialmente en el día de hoy, a todos aquellos que se acerquen a nosotros, aún a todos aquellos que están a distancia, y sí, mi Señor, aún a nuestros peores enemigos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, el amor de los amores, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Hermanos, ¿sabes una cosa? Siempre estás en nuestras oraciones. Siempre estás en nuestras oraciones. Queremos que tu corazón se siga llenando de la plenitud del amor de Dios. Y si tienes el amor de Dios, lo tienes todo y nada te falta. ¿Por qué? Porque solo Dios basta. Ana de New York pide por la familia Sánchez Espinosa, por la salud de Ana, que el Señor les bendiga y bendiga a Ana particularmente en este día y siempre. Eduardo de New Jersey pide por su familia, tiene 31 años de casado, pero su esposa quiere terminar con el matrimonio. Eduardo, mi sugerencia para ti en el nombre del Señor es que vayas a ver un sacerdote de tu confianza, que hable con ustedes dos. Mira, el matrimonio es algo sagrado, sobre todo si te casaste por la iglesia y si tienes hijos. Lucha por tu matrimonio y tú como cabeza de tu hogar haz todo lo posible para que tu esposa se vuelva a enamorar de ti. Es posible,
con Dios todo se puede. Gloria de Miami pide por su prima Imelda y por ella misma, ya que tiene cáncer, que el Señor les bendiga en abundancia. Gloria cuenta con nuestras oraciones. Lidia de California pide por su salud y el Señor te bendiga en abundancia. Y también Aida de Connecticut pide por la familia González Adames y también por la salud de Eduviges, que el Señor les bendiga en abundancia hoy y siempre. Y Linda de Texas da gracias por las oraciones y pide que continuemos rezando por ella con todo gusto. Que Dios te bendiga, Linda. Continuaremos rezando por ti. También pedimos por todos aquellos que solicitan oración de parte nuestra en la página de su servidor en Facebook. Y si ustedes no están suscritos a la página de Facebook, por favor, háganlo. Constantemente estamos enviando palabras de aliento, esperanza, que les pueden ayudar en su relación con el Señor. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/P. Pedro Núñez. Facebook.com/P. Pedro Núñez. Así que pues esperamos que ustedes sean parte del grupo de suscriptores del Padre Pedro Núñez. Ojalá que así sea. Hermanas y hermanos, la palabra de Dios nos habla de el corazón de la iglesia. ¿Y saben ustedes cuál es el corazón de la iglesia? Por lo menos ese es mi punto de vista. El corazón de la iglesia, eso que palpita de amor por nosotros, eso que se da sin reservas, eso que se da total y completamente, eso que se da para que nosotros tengamos una vida nueva, es la Eucaristía. Es la misma vida de Jesús, la misma vida de Dios que se nos entrega completamente, constantemente, sin reservas, en su máximo esplendor, para que quien lo reciba de verdad, con fe, se convierta en una criatura nueva. Se convierta de verdad en esa imagen y semejanza de Jesús que Dios quiso darnos desde el principio de la creación. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en capítulo 13, versículos 34 y 35, nos habla de una cena que tuvo Jesús. Esa cena se llama la cena de la Pascua, que todos los judíos celebraban año tras año, dando gracias a Dios por su liberación, dando gracias a Dios por su eterna misericordia, dando gracias a Dios porque a pesar de las múltiples maneras en que el pueblo de Dios una y otra vez ofendió a Dios, pecando contra Dios, Dios siempre fue fiel al pueblo de Dios, a Israel. Y nos dice la palabra de Dios que en esta ocasión Jesús era parte de esa cena, con sus más allegados discípulos, con sus apóstoles. Y dice así, comenzando con el versículo 1, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, paso de la tierra de esclavitud, Egipto a la tierra de libertad, que es Israel, sabiendo Jesús que había llegado su hora de salir de este mundo, ir hacia el Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo. Ellos se quedaban en el mundo. Jesús regresaba al Padre, pero ellos se quedaban en el mundo. Y aquellos que iban a creer en Jesús después de ellos, también se quedarían en el mundo, hasta que fuera la hora de su partida hacia el cielo. Dice, los amó, aleluya, y los amó hasta el extremo. Los amó hasta el extremo. Y estaban comiendo la cena. ¿Y qué hace Jesús? Dice la palabra de Dios, versículo 4, se levanta, se ciñe una toalla alrededor de su cintura y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Lo que hace Jesús era realmente el oficio de un esclavo, de una persona que para el pensar de la sociedad no valía nada, era un objeto. Jesús llega a amar hasta ese punto, se convierte en el esclavo tuyo y mío, pero esclavo por amor, para sacarnos de la suciedad, del vacío, de la miseria en que estamos metidos muchas veces y para darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Dice la palabra de Dios, dice San Pablo en Filipenses capítulo 2, que se rebajó, dejó su propia gloria, se rebajó y se hizo nada, tomando la condición de esclavo por amor a nosotros, hermanos. Y esa condición de esclavo, esa condición en que Jesús se hace nada, en que lo entrega todo, su máxima expresión es en la Santa Eucaristía,
en la última cena, cuando Jesús da ese pan y dice, esto es mi cuerpo. Y después el cáliz y dice, esta es mi sangre. Jesús toma el pan, da gracias, y eso es lo que significa la palabra Eucaristía en griego, da gracias. Lo parte, y así fue su vida, partida en servicio y en amor a todos nosotros, y les dice, tomen y coman. En otras palabras, cómanme, cómanme. Yo quiero servirles hasta el punto de darlo todo por amor a ustedes, todo por amor a ustedes. Qué amor más elocuente, hermanos, qué amor más completo, qué amor más lleno de el más puro sentimiento. Lo quiero hacer para alimentarlos a ustedes. La mamá pelícano que cuando ya no hay comida se rasca el pecho y con su pico empieza a darle de su carne a sus polluelos, y mientras ella muere, ellos viven. Y eso es precisamente lo que hace nuestro Señor Jesucristo como extensión y único evento de la Santa Eucaristía en la crucifixión, cuando está entregando su vida a Dios Padre, y entregando su vida a Dios Padre la entrega por amor a ti, por amor a mí. Y cuando puede decir, todo está consumado, es decir, lo he entregado todo, Padre, por amor a ti y a mis hermanos, para que ellos no mueran, pero para que tengan vida y vida abundante. Yo recuerdo aquel señor que fui a visitar en mis primeros años de sacerdocio. Le iban a amputar la pierna en unos días. Su situación era precaria. Tenía una pierna prácticamente infestada y los médicos decían que no había remedio. Llamó a la oficina donde yo estaba y pidió encarecidamente que se le llevara la Eucaristía. Aquel hombre era un balsero cubano. Había pasado mucho tiempo en la mar y por alguna razón pues esa pierna se le infestó. Y parece como que llegó demasiado tarde a recibir auxilios médicos. Pero él confiaba en un médico divino. Él confiaba en el médico que lo puede todo y que lo cambia todo. Y que para él no hay nada imposible, y es Jesucristo. Y aquel hombre, cuando yo le di la Eucaristía, la recibió, pero con una fe, hermanos. Yo decía para mis adentros, yo sacerdote, decía para mis adentros, pobrecito, le van a amputar la pierna. Y él decía, Señor, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Una sola palabra tuya bastará para sanarme. Y esa palabra es que tú digas, sana. Y la recibió la Eucaristía con una fe, con una certeza de que Dios tiene poder para hacer cualquier cosa, levantarnos de cualquier miseria, sanarnos de cualquier enfermedad. Que pasó al día siguiente y el médico vino a verlo y vio una pequeña mejoría en su pierna y dijo, vamos a esperar un poquito. Y a los pocos días, hermanos, para gloria de Dios, aquel hombre con aquella pierna que había estado infestada estaba completamente sano. Y después decía, Padre Pedro es un milagro. No. Yo le dije a aquellos, no digan nada, porque el Padre Pedro no hizo nada. El Padre Pedro ni siquiera creía que aquel hombre iba a mejorar. Fue obra de la misericordia de Dios. Ahí estaba el corazón de Jesucristo. En Lanciano, en una pequeña ciudad de Italia, está la carne y la sangre de Jesús en la Eucaristía. El milagro completo de la Eucaristía. Un pedazo de pan que después de la consagración se convierte en el mismo corazón de Jesús. Ahí están todos los componentes de un corazón humano. Hermana, hermano, cuando recibimos la Eucaristía, recibimos el mismo corazón de Jesucristo. Recibimos el corazón de la iglesia, porque al fin y al cabo Jesús no solamente es la cabeza de la iglesia, Jesús es el cuerpo místico de la iglesia, al cual tú y yo tenemos el privilegio de pertenecer a través de nuestro bautismo. Qué hermoso, hermano. Si la próxima vez que vayas a recibir la Santa Comunión, haces conciencia
de que vas a recibir la plenitud del amor de Dios en ese corazón que se te da por entero, que es el corazón de la iglesia, sí, que es el corazón de Cristo, que es la Santa Eucaristía. Para que nos llamen, el teléfono es el 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Y esa medida que nos llenamos de la presencia del amor de Cristo Jesús, que vamos a dar a Jesús a otros. Uno da lo que no tiene. Y si tenemos amor de Dios, vamos a dar amor de Dios, como en el caso del Papa Francisco, amando a aquella niña que tiene cáncer, que la vio en México, y cuyo amor se desbordó hacia ella, porque el Papa realmente está lleno del amor de Dios. Está lleno del amor de Dios. Tenemos en estos momentos a Marta de Miami. Marta, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro, lo escucho. El Señor te bendiga. Buenos días. ¿Cómo estás, Marta? Gracias, Padre. Es una emoción escucharlo y que Dios lo bendiga a usted también. Gracias, muy agradecido, Marta. Adelante con tu pregunta, por favor. Bueno, yo quería saber, Padre, porque yo doy una donación a la iglesia como si fuera un diezmo a la iglesia católica, ¿no? Ajá. Pero no solamente se lo doy del 10% que yo gano, sino que lo reparto también a otras entidades. Y me han dicho que eso no sirve como diezmo o como ayuda a la iglesia católica, pero yo se lo doy también a los niños que sufren de cáncer, otras ayudas también a otros niños pobres. Sí. La ayuda también al Padre, al Santo Padre de las ayudas católicas a los países de Medio Oriente. Y eso me hace a veces un poquito más del 10% de mi salario. Yo quisiera saber si eso también pertenece diríamos, al 10% que uno le da a la iglesia. Sí, sí. Marta, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta y que Dios bendiga tu generosidad, porque al fin y al cabo, al dar el diezmo, lo que estamos haciendo es decirle al Señor, en ti confío. Pues lo que estás haciendo está bien, es decir, si tú quieres dividir tu diezmo de esa forma, está bien. La palabra de Dios en Malaquías capítulo 3 nos dice, entreguen pues, versículo 10, capítulo 3, la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimentos en mi casa. Es decir, la idea era de que todo el pueblo trajera el 10% de su cosecha al templo para que hubiera alimento en el templo, para así abastecer las necesidades del templo. Y dice la palabra de Dios, traten pues de probarme, dice Yahvé de los ejércitos, para ver si no les abro las compuertas del cielo o si derramo para ustedes lluvia bendita hasta la última gota. Es decir, lo que nosotros hacemos por el Señor, en el nombre del Señor, el Señor nunca va a permitir que nosotros le tomemos la delantera en generosidad. Él va a retribuirnos en formas maravillosas. Pero lo importante no es lo material que podamos recibir del Señor, sino que nuestra cercanía con Dios a medida que ponemos nuestra confianza en Él. Yo lo que hago es, yo doy el diezmo a la iglesia, doy el diezmo a la iglesia, y el resto de lo que doy, lo doy como parte de mis ofrendas. Yo pienso, en mi caso, que esa es la mejor manera. ¿Por qué? Porque si yo doy un poquito aquí, un poquito allá, un poquito al otro lado, y a veces doy más aquí y más allá, pues entonces es muy difícil para una iglesia en particular saber con cuánto puede contar para desarrollar su presupuesto. Y es igual que un esposo, una esposa, cualquier miembro de la familia, una casa, si tú no tienes un presupuesto más o menos establecido de cuánto te va a entrar y cuánto puedes gastar, pues entonces es muy difícil hacer calculaciones. Lo mismo pasa con la iglesia. Si nosotros damos esta vez y después esta vez no damos, etcétera, pues entonces como que cuesta mucho trabajo balancear el presupuesto. Entonces en mi caso eso es lo que yo hago. Yo te invito a que tú pues
pienses en la posibilidad de hacer lo mismo. Si no puedes, si no tienes los medios o si en estos momentos no quieres hacerlo, pues está bien. Lo que estás haciendo está bien y no es ningún pecado. Así que quédate tranquila y quédate en paz, Marta. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, le pido sus oraciones por mi madre que está muy enferma y siento que se muere. No quiero que se muera. Ella sufrió mucho en su matrimonio y dio su vida completa con un amor incondicional por sus 8 hijos. Yo no sé orar. No me puedo concentrar ni 3 segundos para orar, pero estoy segura que a usted Dios lo escucha en todo lo que le pide. También le pido oración por toda mi familia que está en el abismo. No quiero que mi madre se muera. Por favor, le suplico sus oraciones. Saludos cordiales. Melissa, desde México. Melissa, que Dios te bendiga y comprendo tu situación, comprendo tu dolor, créeme, porque yo pasé por lo mismo. Pero si te puedo dar algún consejo, alguna palabra, primero que todo yo quiero felicitarte porque te das cuenta que hay poder en la oración. Y por eso estás llamando, para pedir que oremos por ti. Con todo gusto cuenta con esas oraciones. Sí hay poder en la oración y no hay una sola oración que Dios no escuche y que Dios no responda a ella. Dios escucha todas nuestras oraciones y Dios responde de una manera u otra a todas nuestras necesidades y nuestras oraciones. A veces nos dice, sí, lo voy a hacer inmediatamente. A veces nos dice, espera un poquito. Y a veces nos dice, no, esto no te lo voy a dar, pero te voy a dar algo mejor. Y lo importante es eso, que cuando nosotros oremos estemos conscientes de que lo más básico de todo, lo más maravilloso de todo es que hay un acercamiento a Dios. Lo segundo que yo te pido es que tú también comiences a orar. Yo sé que no es fácil la disciplina de la oración, pero hay que comenzar en algún momento. Para uno aprender a nadar, uno tiene que tirarse al agua. De la misma forma, para orar, uno tiene que comenzar a orar. ¿Y qué es oración? Pues es un diálogo con Dios. Es hablar con Dios. Como decía Teresa de Ávila, es hablar con ese que sabemos es nuestro amigo que nos ama. Y ese amigo que siempre está dispuesto a escucharnos. Jeremías capítulo 33, versículo 3, la palabra de Dios nos dice, fíjate qué bonito. Y esto pues puede ser para ti, para todos los que estamos en estos momentos en sintonía con este programa. Dice, llámame y te responderé. No dice, llámame y a ver si te respondo. O no dice, llámame y te voy a poner en línea a ver cuándo tengo tiempo para hablar contigo. No, llámame y te responderé. Te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. ¿Y qué es lo más grande y lo más secreto que ignoramos cuando no oramos? El amor de Dios. El amor de Dios. Así que intenta, aunque no sepas orar, di lo que hay en tu corazón. Dile, Señor, yo quiero que tú sanes a mi madre. Señor, yo me siento triste en estos momentos. Señor, yo quiero que tú ayudes a mi familia a que salga de esa situación en que se encuentra en estos momentos. Así con tus propias palabras. Y poquito a poco vas a ver que vas a sentir gusto por la oración y va a llegar un momento en que no va a pasar un día sin que tú tomes tiempo para orar. Y lo último que te digo, Melissa, es disfruta a tu mamá. Nadie es eterno, nadie se queda aquí de semilla. Cada persona es un regalo que Dios nos da. Y en el caso de tu mami, un regalo muy especial. Disfrútala mientras ella esté contigo. Pero acuérdate también, hay una promesa que el Señor Jesús nos ha hecho. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. La muerte no va a ser el fin para tu mami, Melissa. La muerte va a ser el principio de la vida eterna, sin sufrimientos, sin dolores. Esa vida llena, plena del amor de Dios en su presencia para toda la eternidad. Así que disfrútala, si es posible, lleva un sacerdote para que la confiese, para que ella esté en paz con Dios, para que ella se regocije sabiendo lo mucho que Dios le ama y para que ustedes junto con ella puedan disfrutarse unos de los otros y sobre todo darle gracias a Dios por esta bendición que Dios les ha dado a ustedes en la familia. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en mi parroquia he escuchado que llegan personas de otras iglesias a la Iglesia Católica. Ellos han sido bautizados en sus iglesias y no les piden que se bauticen en la Iglesia Católica. No entiendo cómo se compagina con el credo cuando dice que hay un solo bautizo para el perdón de los pecados. Antonio.
Antonio, Dios te bendiga y definitivamente hay un solo bautismo. La palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 5 nos dice el Señor Jesús a través de San Pablo, un solo Señor, un solo Dios. Es decir, no hay más. Una sola fe, no hay más, una sola fe. ¿Fe en quién? En ese en quien todo lo podemos, en ese que nos salva, en ese que nos libera, en ese que nos da la verdadera vida, que es Jesucristo. Una sola fe, un solo bautismo, no hay más. Esas personas que se bautizan una y otra vez, un solo bautismo. ¿Y bautismo en qué forma? Con la fórmula trinitaria. ¿Qué es la fórmula trinitaria? Lo que Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28. Vamos a ver aquí. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vayan, dice el Señor, y hagan discípulos de todas las naciones. Aquí les va a decir cómo tienen que bautizar. Bautícenos en el nombre del Padre, es decir, con la autoridad del Padre. En el nombre del Hijo, con la autoridad del Hijo. Y en el nombre del Espíritu Santo. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula trinitaria. Es decir, creemos en un Dios que es uno, pero un Dios que es trino, 3 personas en un solo Dios verdadero. Entonces, reconocemos las 3 personas divinas en ese Dios verdadero y por lo tanto usamos nuestra fe, esa creencia en esa fórmula trinitaria que Jesús le da a sus discípulos, los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si esa persona que quiere entrar a la iglesia católica ya ha sido bautizada en otra iglesia, aunque no sea católica, en esa fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Iglesia Católica respeta ese bautismo y lo considera lícito, es decir, lo considera un bautismo que está de acuerdo con el pensar de la Iglesia. Y por lo tanto esa persona no se tiene que bautizar de nuevo. No es un sacramento, simplemente es un bautismo lícito, pero no es un sacramento. Hay diferencia entre ambos. Lo importante es que cuando esa persona entra a la iglesia, a ser parte de la iglesia, todo lo que tiene que hacer es recitar lo que llamamos el credo o la profesión de fe, que lo hacemos pues todos los domingos en la iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, etcétera, que al fin y al cabo es el resumen de nuestra fe. Entonces, esa persona que ha sido bautizada con la fórmula trinitaria en otra iglesia, cuando abraza la fe católica, no tiene que volverse a bautizar porque sería una cosa que no es bíblica, ya que el bautismo solamente es una, cuando se hace con la fórmula trinitaria. Lo que sí públicamente declara su consentimiento de creer y de pues vivir en su propia vida las enseñanzas de la iglesia que aparecen en forma muy resumida en el credo. Así que espero que esto te haya ayudado en algo. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Tenemos en este momento otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi nieta acaba de cumplir 6 años y me preguntó sobre el rechazo de Jesús al agua y vinagre en la cruz, a pesar de que él mismo expresó su hambre y sed. ¿Me podría ayudar a responderle? Gracias. Le quiere su hija y hermana en Cristo, Elizabeth. Elizabeth, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta. Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28, es que como que se me estruja el corazón, ¿no? ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús? 2 palabras. Tengo sed. Tengo sed. ¿Sed de qué, Señor? Pues podemos hablar en términos físicos. Tengo sed de agua. Me estoy deshidratando. No he bebido agua en muchas horas. Tengo sed. La garganta está seca. El dolor me consume. Tengo sed. Pero Jesús hablaba de otra sed también, ¿no es cierto? Tengo sed de que tú seas fiel a mí, dice el Señor. Tengo sed de que dejes ya de vivir un doble estándar de vida. Tengo sed
de que dejes de dar malos ejemplos. Tengo sed. De que vivas una vida sometida a mi voluntad, que al fin y al cabo es la voluntad que te hace verdaderamente feliz. Tengo sed. De que tomes en serio tu salvación. Tengo sed. De que ya dejes de vivir en dos mundos, en el mundo de Dios y en el mundo de Satanás y en el mundo del maligno. Tengo sed. De que vayas a otros y le hables de mí. Especialmente a aquellos que se están hundiendo en su propia miseria y que sienten que ya no hay esperanza para ellos. Tengo sed, dice el Señor, de que un día todos ustedes que se llaman cristianos sean verdaderamente hermanos y se amen, dando de lo que han recibido, que al fin y al cabo es mi vida. En la cruz y en cada Santa Eucaristía tengo sed. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 29, dice: había allí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada con aquella bebida y acercaron esa esponja a los labios de Jesús. Pero dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 27, versículo 34, que Jesús no la bebió. ¿Y por qué no la bebió? Porque esa bebida, ese vino agrio, está con dos elementos que eran la hiel y la mirra. La hiel que en alguna forma daba un poco mejor sabor al vino agrio. Y la mirra, que era como una especie de sedativo, era un calmante. Y aquel que se la dio con la esperanza de que Jesús no sufriera tanto. Imagínense Dios, que por amor lo da todo para que no sufriera tanto. ¿Y qué hace el Señor? No lo quiere. Porque Él quiere sufrir hasta las últimas consecuencias por amor a ti y por amor a mí. Porque Él tiene sed de ti y tiene sed de mí. Esto me hace pensar en Madre Angélica. Madre Angélica por 15 años estuvo muy enfermita. Pero Madre Angélica le pedía al Señor que en el momento de su muerte ella no estuviera dormida, ella estuviera despierta. Porque ella quería identificarse completamente con el dolor, con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y bendito sea Dios porque Dios se lo permitió. ¿Hasta qué punto puede llegar el amor, hermanos? Que lo da todo. Madre Angélica lo dio en ofrecimiento por este ministerio y por ustedes. Jesús lo ofrece total y completamente por ti y por tu familia y por toda la humanidad. Ojalá que aprendiendo de Él y recibiéndolo a Él en la Eucaristía particularmente, podamos dar como Él amor a manos llenas a todos aquellos que se acercan a nosotros y aún a aquellos que están lejos de nosotros y aún sí a nuestros peores enemigos. Tenemos a Francisca de New York vía telefónica. Francisca, ¿me escuchas? Sí, padre, lo escucho. El Señor te bendice, Francisca, bienvenida. Gracias, padre. ¿Cómo estás? Bendecido. Y ahora que te escuchamos, pues más bendecidos todavía. Adelante, por favor. Padre, que Dios me le bendiga a usted y a todos los que lo escuchan. Gracias, Francisca. Y mi pregunta es, y yo siempre estaba confundida, porque para mí siempre yo, en mi enseñanza de mi país, dominicano, siempre dicen, no, es Dios o Yahvé. Entonces yo siempre escucho que dicen Jehová, Dios, me siento confundida con estas palabras. Sí. Realmente el nombre, de acuerdo a teólogos, biblistas y antropólogos, es Yahvé. Ese es el nombre que Dios le da a Moisés en el evento de la zarza ardiendo en Éxodo capítulo 3. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y quién me manda al faraón? Estaba esperando por un nombre
¿verdad? Porque cuando nosotros conocemos a alguien y tenemos el nombre de esa persona, como sabemos bastante de esa persona a través de su nombre. Es decir, hay una relación como que más íntima en conocimiento. Y Dios, como no lo podemos conocer en su totalidad, porque Dios es muy superior a nosotros en todo el sentido de la palabra, pues le dice lo que Él es realmente. ¿Y qué es Dios? Dios es el presente. Yo soy. Yahvé, la palabra Yahvé significa yo soy. Es decir, el pasado y el futuro para Dios es el presente. Dios es el eterno presente. Y por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, celebramos la Santa Misa, y lo he dicho anteriormente, pero creo que es importante decirlo, cuando celebramos la Santa Misa por una persona que murió hace 15, 20 años, para Dios esa persona que murió hace 15, 20 años está en el presente de Dios. Y por lo tanto, cuando Jesús se ofrece al Padre en la Santa Eucaristía por esa persona que murió hace 15, 20 años, esa persona recibe gracia santificante, es decir, recibe el poder de Dios para que, si así lo desea esa persona, pueda hacer las paces con Dios antes de ir a su presencia. Entonces, es importante reconocer que la palabra Yahvé significa yo soy, es decir, el que soy, no el que era ni el que seré, sino que el que soy. Y se dice Yahvé y no Jehová. Los que quieran decir Jehová, pues no hay ningún problema, la iglesia no tiene ningún problema con eso, pero de nuevo, el nombre correcto es Yahvé. Que Dios te bendiga, Francisca. Me gustaría mucho que nos llamen, hermanas y hermanos, y el teléfono es el 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿a quién se refiere San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 19, cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros? David, de Maryland. David, muchísimas gracias. Vamos a ver aquí un momentito la palabra de Dios en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2. Vamos a ir del versículo 18 en adelante. Perdón. La palabra de Dios dice, esto Juan le está hablando a la comunidad naciente, que es la iglesia primitiva, que es la iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia católica. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es católica porque, está llamada a ser universal, es decir, está llamada a abarcar el mundo entero y está llamada también a llevar el mensaje universal del amor de Dios, que es para todos, no solamente para un grupito, como pensaban los israelitas, que se llamaban a sí mismo el pueblo elegido. La palabra de Dios entonces dice, y es Juan quien le está hablando a la iglesia naciente, hijitos, les dice. ¿Por qué? Porque él se considera papá de ellos, papá espiritual de ellos. Estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. ¿Han ustedes oído hablar de que viene un anticristo? Sí. ¿Y qué es un anticristo? Un anticristo es uno que contradice a Cristo, que va en contra de la voluntad de Cristo, que hace lo opuesto a lo que Cristo pide. Anti significa en contra o en oposición a Cristo. Dice San Juan, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que estamos en la última hora. ¿Cómo es eso? ¿Varios anticristos? Claro, o estamos con Cristo o estamos en contra de Cristo. Y los que están en contra de Cristo, pues son anticristos. Esa gente salió de entre nosotros. ¿Salió de dónde? De entre nosotros.
de la iglesia fundada por Jesús. ¿Y por qué se les llama anticristos? Sí, es decir, ellos salieron de la iglesia de Jesús, como por ejemplo los gnósticos, que decían que no hace falta la iglesia para estar bien con Dios, que no hace falta ni siquiera el Salvador, ni siquiera Jesús para estar bien con Dios, porque ellos a través de la mente, la gnosis, sabían lo que Dios quería para ellos. Y por lo tanto recibían la manifestación de Dios a través de su mente, pensaban ellos. Por eso hubo una tendencia de muchos cristianos salir de la iglesia de Jesucristo desde el principio de la era cristiana. Y San Juan dice, esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido los nuestros, se hubieran quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Esto es fuerte, hermanos. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, en el versículo 21, dice el Señor lo siguiente. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y estaba en oración con el Padre. Y dice la palabra de Dios que Jesús oraba de esta manera. Padre, que todos sean uno como tú estás en mí y yo en ti. Que sean uno. Que ellos también sean uno en nosotros. ¿En qué forma? En el amor. Que sean uno. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Esa es la voluntad de Dios. Que todos los cristianos seamos uno. Tanto así que el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 16, lo siguiente. Tengo otras ovejas que son de este corral, me pertenece a mí. ¿Por qué? Porque yo las he comprado a un gran precio. El precio de mi sacrificio en la cruz en el Calvario. Esas también las llamaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño. Un día, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Hoy día, y con el permiso de la producción, un momentito nada más. Hoy día, el escándalo más grande de la iglesia es la división terrible que hay entre nosotros los cristianos. Por eso hay tanta gente en el mundo que no cree en Jesucristo. ¿Por qué? Porque decimos que somos discípulos del amor. Mentira. Porque estamos peleando unos contra otros constantemente, diciéndonos barbaridades unos de otros. Y hasta cierto punto tú y yo estamos siendo anticristos. Porque no damos testimonio de Cristo, no damos testimonio de ese que es el amor de los amores, que es Dios. ¿Cuánta gente dividida en el cuerpo de Cristo? ¿Cuántas iglesias diferentes? No porque yo tengo la verdad, no porque a mí es la verdad. Y desafortunadamente, Satanás se regocija porque mientras más dividida está la iglesia, más ventaja tiene él para destruir la familia, a la persona, todos nosotros, y al mundo entero. Padre, que todos sean uno. Como tú y yo somos uno, entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Tenemos una llamada de Juvenal, de Baja California, México. Juvenal, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, padre. El Señor te bendice, mi hijo. Bienvenido. Adelante, por favor. Muy buenos días. Estoy muy admirado de ustedes, sus palabras y su entendimiento. Muchísimas gracias, Juvenal. Muchísimas gracias. Sí. Y tu pregunta, yo lo mi miro hijo. en la televisión, siempre lo miro en la televisión y me admiro de su sabiduría y su entendimiento, ¿sí me entiende? Gracias, mi hijo. Te entiendo, sí. Gracias, mi hijo. Tengo tiempo que estoy leyendo la Santa Biblia, padre. Felicidades, mi hijo. Sí, y lo que yo miro en la Santa Biblia, que que habla mucho de la santería, que no debe de adorar uno los santos, que no debe de uno de tenerlos como dioses. ¿Tú los adoras, Juvenal? No, yo tampoco. No, a veces de los antepasados de mis padres, pues teníamos que San Isidro Labrador, que para pedirle el agua, que están santos por allá, y como yo estoy de por allá del sur, ¿sí me entiende, padre? ¿Y cuál es tu pregunta, mi hijo?
Mi pregunta es que en la Biblia habla mucho de eso y por qué en las iglesias católicas tienen muchos santos. Ah, ya, ok. Pues muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Deberíamos tener más santos, porque todos estamos llamados a la santidad. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14, nos dice lo siguiente. Dice, procuren estar en paz con todos, como hermanos, ¿verdad? Y progresen en la santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Sin ella nadie verá a Dios. Estamos llamados a la santidad. No estamos llamados, Juvenal, a la mediocridad, sino que a la santidad. ¿Y qué es una persona santa? Uno que imita al verdadero santo, que al fin y al cabo es Jesucristo. Cuando tú hablas de santos en las iglesias, me imagino yo estar refiriéndote a imágenes. La palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, y esto pues requiere más tiempo de lo que realmente tenemos, dice la palabra de Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás ni estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra, no te postres ante esos dioses, ni des culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Está hablando Dios de algo en particular y por eso tenemos que entender la Biblia, porque si no, la sacamos fuera de contexto. Está hablando acerca de los dioses paganos de Mesopotamia. No está hablando de imágenes que apuntan hacia Dios, porque las imágenes que apuntan hacia Dios, las imágenes que representan a Dios, son buenas y Dios las quiere. Y es algo muy diferente a este tipo de imagen. Las imágenes que Dios quiere, si vamos al mismo Éxodo capítulo 25, versículo 18 en adelante, vemos que la palabra de Dios dice, asimismo harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta del arca de la alianza. Es decir, 2 imágenes, pero esas imágenes apuntaban hacia Dios. Entonces, todo lo que apunta hacia Dios, toda imagen que nos recuerde de Dios o represente a Dios en alguna forma, es no solamente bendecida por Dios, pero es voluntad de Dios. Ahora, todo lo que nos aparte de Dios, incluso tu dinero, incluso tus apetitos sexuales ilícitos, incluso todo aquello que tome el lugar de Dios, es un ídolo, es un Dios falso y por lo tanto Dios aborrece esas cosas. Así que tengamos bien claro que las imágenes en las iglesias no son malas, por el contrario, son buenas y son pues voluntad de Dios porque representan a Dios y apuntan hacia Dios. Y con sus vidas, estos santos que están representados en estas imágenes, nos están diciendo a nosotros, si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Tremendo. Otro correo electrónico, otra pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, necesito me aconseje. Tomé un dinero de mi trabajo y al ser descubierto opté por culpar a otra persona y como consecuencia nos despidieron a ambas. Estoy muy arrepentida y desde entonces me he acercado más a la iglesia. Sin embargo, es algo que me atormenta y no sé cómo superarlo. Espero que me ayude. Carla, desde Guatemala. Carla, que Dios te bendiga, pues me alegro mucho que tengas ese remordimiento de conciencia, porque eso quiere decir que eres una persona buena, tienes un corazón bueno. La palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 15 y 16, nos dice, no robarás, y también nos dice, no dañarás la reputación de tu prójimo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues yo te recomiendo primero que todo que te llenes de valentía, que le pidas mucho al Señor y que vayas a hablar con tu ex supervisor y que le digas que tú fuiste la que te robaste el dinero. Ahí hay que comenzar. Y que la otra persona pues no tenía culpa ninguna. Y lo segundo, pues que hagas una buena confesión y que pues devuelvas el dinero. Porque no solamente basta con confesar el pecado, me he robado, pero tengo que devolver lo que he robado. Entonces yo te invito para que así lo hagas y de esa forma vas a estar en paz y vas a hacer lo que es correcto delante de la voluntad de Dios. No sé si tenemos tiempo para alguna otra pregunta o si pues ya vamos dando conclusión al programa. Tenemos un minuto desafortunadamente para un correo, así que adelante por favor, vamos a ver. Padre Pedro, cuando le rezamos al ángel de la guarda, ¿a quién va dirigida la oración? Si a Dios es al único al que le podemos rezar. Saludos y muchas gracias. Lubín Alfonso de Medellín, Colombia. Que Dios te bendiga, mi hijo, pues a quien van dirigidas todas nuestras oraciones es a Jesucristo.
podemos interceder unos por otros y estamos llamados a hacerlo, como vemos, por ejemplo, en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 18, oren los unos por los otros y oren también por mí para que dignamente pueda proclamar el evangelio que se me ha encomendado. Pero al fin y al cabo, aunque unidos en oración, y cuando estamos unidos en oración, pues el Señor está entre nosotros, Él lo promete, al fin y al cabo, a quien va dirigida la oración es a Jesús, porque es Jesús quien se comunica con el Padre, es Jesús el único mediador entre nosotros y nuestro Padre Dios, no hay otro. Él es el único camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Así que oremos los unos por los otros, oremos y pidamos a los ángeles que nos ayuden, pidamos a los santos que nos ayuden con sus oraciones continuas por nuestras necesidades, pero al fin y al cabo quien tiene el poder, no solamente para recibirla, pero para responder, es Cristo Jesús el Señor. Hermanas y hermanos, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Quiero decirles que voy a estar con el favor de Dios en Arlington, Virginia, los días 25 y 26 de este mes de junio, en el Congreso de Familias. Y para más información, por favor, comuníquense con Jesús Villanueva al número telefónico 301-806-7653. Jesús Villanueva, 301-806-7653. Y también julio 9 en Houston, Texas. Para más información, comuníquense por favor con Noris Redondo al teléfono 786-285-2131. 786-285-2131. Y el 23 y 24 de julio en Davenport, Iowa, la Conferencia Teológica Ministerio Multicultural. Para más información, comuníquense con Miguel Moreno al teléfono área 815-274-9878. Y el 30 de julio, con el favor de Dios, vamos a tener el grandioso Sábado de Milagros en Nueva Orleans, en el McAllister Auditorium de la Universidad de Tulane. Para más información, por favor, llamen al teléfono 504-467-2550. Que el Señor los bendiga en abundancia este día por siempre. Recuerden que para escribirnos vayan a mensaje1.com y para Facebook, facebook.com/P. Pedro Núñez. Esperamos sus oraciones y también pues sus donativos cuando puedan para que esta obra siga adelante. Si tienen preguntas, vayan a padrepedro@ewtn.com. Que el Señor los bendiga en abundancia en este día por siempre, los colme de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.